Saludos cordiales, estimado docente, estimados compañeros de la maestría. El tema que vamos a tratar dentro de el grupo de los instrumentos regionales que recogen los derechos de la mujer, grupos de atención prioritaria, así como de la defensa de la libertad de expresión en un sistema democrático. Como docente, doctor Delgado Ponce Juan Francisco, como integrantes del grupo número 3, Francisco Bustos, José Guaicha, Joana Jiménez, Hugo Tenemasa e Iván Llerena. El índice de contenido que tiene nuestro trabajo es el origen de la norma y sus antecedentes, los derechos protegidos y los grupos específicos a los que se dirige, las medidas de protección que a criterio del grupo sean las más relevantes dentro de aquellas que dispone la norma respecto a los derechos protegidos por la norma y referencias bibliográficas. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Primero, el origen de la norma y sus antecedentes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene su origen tras las experiencias dejadas por la Segunda Guerra Mundial, siendo un documento histórico de protección y garantía de los derechos fundamentales establecidos a nivel internacional. Cabe manifestar que esta Declaración Universal se establece el 10 de diciembre de 1948. La Asamblea General, recientemente constituida como la Organización de las Naciones Unidas, reunida en París, fue quien aprobó y proclamó la Declaración Universal con 48 votos, ninguno en contra y 8 abstinencias, abriendo un nuevo horizonte, saliendo del lúgubre camino de actos de barbarie producto de los excesos presentados durante la Segunda Guerra Mundial. Cabe manifestar que existen 7 manifestaciones importantes que se han dado paso en el transcurso de los años. La primera, el cilindro de Ciro. La segunda, Juan sin tierra. La tercera, elaborada por el Parlamento inglés y enviado a Carlos I. La cuarta, la independencia de los Estados Unidos. También tenemos que tener en consideración que la quinta es Estados Unidos con los derechos humanos en su constitución política en el año 1787. La sexta, la Carta de Derechos en el año 1791. Y la séptima, la Constitución República de Francia. A continuación, vamos a tener la intervención del siguiente compañero, el cual manifestará el tema a tratar. Gracias, estimado docente y compañeros. Seguimos. Tenemos como segundo punto los derechos protegidos y los grupos específicos a los que se dirige. La Declaración Universal de Derechos Humanos marca un hito en la humanidad. Este es el primer documento acordado para casi todas las regiones del mundo, donde reconoce que los seres humanos son libres e iguales, con independencia de su sexo, color, creencias, religión y otras características. Siguiente lámina. Tenemos los derechos civiles y políticos. Estos son los que protegen las libertades individuales y aseguran la participación en la vida pública. Tenemos el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, asimismo la prohibición de la esclavitud y la tortura, la igualdad ante la ley y acceso a la justicia, la libertad de pensamiento, conciencia, religión y expresión, y el derecho de reunión, asociación y participación en el gobierno. Tenemos también los derechos económicos, sociales y culturales, que son lineamientos que refuerzan la conciencia y la cooperación internacional, donde prevalece el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, a un salario justo y a fundar sindicatos, el derecho al descanso y al tiempo libre, el derecho a un nivel de vida adecuado,
como es la salud, alimentación, vivienda y protección de la maternidad y la infancia. También el derecho a la educación y el derecho a participar en la vida cultural y disfrutar del progreso científico. Y tres, tenemos los derechos colectivos o de solidaridad, que son principios que refuerzan la convivencia y la cooperación internacional, donde prevalece el derecho a un orden social e internacional que haga efectivos los derechos, los deberes de toda persona hacia la comunidad y el reconocimiento de la universalidad. Hasta aquí mi intervención, mi participación y cedo la palabra al compañero Hugo para que continúe con la exposición. Saludos, señores compañeros docentes. Los derechos colectivos o de solidaridad son principios que refuerzan la convivencia y la cooperación internacional. Derecho a un orden social e internacional que haga efectivos los derechos. Deberes de toda persona hacia la comunidad. Reconocimiento de la universalidad y la discriminación. A pesar de las diferencias, hay una idea central que sostiene a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacemos con los mismos derechos y nadie los puede cambiar. Las medidas de protección que, a criterio del grupo, sean las más relevantes dentro de aquellas que disponen la norma respecto a los derechos protegidos por la norma. El principal responsable de garantizar los derechos humanos es el Estado, que debe tomar las medidas necesarias dentro de la jurisdicción para prevenir, investigar, sancionar y, en la medida de lo posible, reparar cualquier violación a estos derechos. Cuando un Estado no cumple con estas obligaciones, entran en acción los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, creados por los propios Estados como mecanismos complementarios o subsidiarios de las instituciones internacionales. Muchísimas gracias. Bien, ahora debemos tomar en consideración que estos sistemas para protección de los derechos se dividen en dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos son, por una parte, el sistema universal y, en segundo lugar, los sistemas también conocidos como regionales. En cuanto a los sistemas universales, nosotros hacemos referencia a que este sistema es aquel que está liderado por la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU. Y cuando hacemos referencia, en cambio, a los sistemas regionales son aquellos que se encuentran establecidos por y para los estados de diferentes regiones del mundo, sea, por ejemplo, el sistema africano de derechos humanos, el sistema europeo de derechos humanos, el sistema interamericano, y bueno, en el caso de Oceanía y Asia sucede algo bastante interesante, por eso no lo denominamos un sistema. Pero en todo caso, estos sistemas regionales aplican todos aquellos tratados que hayan sido ratificados por los Estados miembros de los respectivos sistemas. Ahora bien, tenemos que tomar en consideración que entre las medidas de protección de estos derechos hay algunas que este grupo ha considerado que son bastante relevantes en cuanto a la Declaración de Derechos Humanos. Y entre estas medidas de protección o principios que dirigen los derechos humanos tenemos el acceso a la justicia. Este principio, esta medida de protección tiene relación con que toda persona, independientemente de su raza, de su color, y esto va de la mano con el artículo 1 de la Comisión Americana de Derechos, em, toda persona, independientemente de cualquier distinción natural, racial, económica, debe poder acudir a un tribunal no solamente imparcial, sino también justo. Y además de imparcial y justo, un tribunal que sea competente. Cuando la persona sienta que sus derechos están siendo vulnerados o podrían ser vulnerados, es decir, estén ante una amenaza. ¿Para qué? Para que se haga justicia. Otra de las medidas de protección relevantes que ha considerado este grupo es la protección jurídica. La protección jurídica hace alusión a que las leyes de cada país deben guardar una concordancia con los tratados internacionales y que tanto las leyes como estos tratados sirven como un escudo para defender a los derechos humanos, incluyendo, por ejemplo, al derecho al pedir asilo sin que sea perseguido quien solicita este asilo, ¿no? Asimismo, contamos con los mecanismos internacionales y regionales.
¿Qué quiere decir esto? Que además de las leyes locales que tiene cada estado miembro y por ende los ciudadanos para hacer, defender sus derechos o para prevenir la violación de sus derechos humanos, pues también existen sistemas internacionales y regionales que ayudan a proteger los derechos, como por ejemplo los de la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea, que ayudan como apoyo y supervisión del cumplimiento de estos derechos contenidos en los diferentes instrumentos de derechos humanos, sean estos parte de los sistemas internacionales o sean estos parte de los sistemas regionales. Asimismo, tenemos la garantía de no repetición. Esta medida de protección lo que busca es evitar que los abusos se repitan. No solamente los abusos, sino también las transgresiones de derechos y las posibles amenazas a estas transgresiones a los derechos. De modo que se aplican pues medidas para supervisar a las fuerzas de la seguridad, para reforzar la independencia de los tribunales y para proteger a quienes trabajan en áreas vulnerables, pero no solamente a quienes trabajan, sino a quienes hacen parte de los grupos de atención prioritaria y grupos de vulnerables, como se los reconoce dentro de la Constitución ecuatoriana, haciendo un símil, ¿no? Estas personas, en el caso de las que trabajan en sectores vulnerables, pueden ser, por ejemplo, los médicos, los periodistas, los defensores de derechos humanos y todos aquellos que ponen en la palestra pública qué sucede con los derechos humanos en cada estado miembro de los diferentes sistemas regionales de derechos humanos. Estimado docente y compañeros, hasta aquí la intervención de este grupo. Muchas gracias por su atención.